Seguimos acá con todos los compañeros y esta vez tenemos otro invitado especial en la mesa. Estamos con el doctor Rubén Galeano. Fue presidente del Colegio de Abogados del Paraguay y es actualmente presidente del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay. Doctor, gracias por compartir con nosotros esta mesa. Al contrario, gracias a ustedes por la entrevista, por el espacio de comunicarnos y a todo el equipo. Quiero, antes de arrancar, destacar que son el único equipo especializado en materia judicial. Ahí. Todo lo que dijimos parece que veníamos diciendo. Sí, ahora vamos a empezar de nuevo, ¿verdad? Decir que, en primer lugar, felicitar un poco al equipo de trabajo del Observador. Decía inicialmente que son el único equipo de comunicación especializado en materia de administración de justicia presente en estas elecciones en el Consejo de la Magistratura, lo cual evidencia el compromiso del medio y también el impacto que han tenido en el último tiempo, Carlos. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo. Gracias, doctor. Te convocamos para ver un poco y escuchar y conocer tu visión de cómo estás viendo estas elecciones. Estas elecciones probablemente sean las elecciones más intoxicadas de la historia del gremio de abogados en cuanto a la infisión del sector político en la decisión de los abogados. Desde el momento que el entonces presidente electo de la República, hoy presidente en ejercicio, instaba a votar por dos candidatos, ya se evidenciaba que esta probablemente sea la elección que tenga más incidencia del sector político en el afán de copar espacios. Es una gran prueba para el sistema republicano todo lo que se está viviendo en esta jornada, Carlos, desde el sistema de justicia, elección de representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura. Bueno, y esa intoxicación, ¿cuál sería, hasta qué punto sería la repercusión de esa intoxicación política de la que hablas, doctor? Tenemos que hacer un análisis profundo, no sé si nos va a dar el tiempo, pero decir que de un tiempo a esta parte, Carlos, la fuerza política, la clase política ha inficionado en todos los estamentos. Y sobre todo se ha evidenciado que busca incidir fuertemente en todo el sistema de justicia, no solamente en el Consejo de la Magistratura, estamos hablando del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General, del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Después de aquel sonado caso de los audios del jurado, que trajo consigo una suerte de primavera en el sistema judicial en cuanto a la depuración de esos organismos, luego ha habido una gran arremetida de la clase política tratando de copar estos espacios. Entonces te diré, en estas elecciones, publicidades impagables, si no se tiene estructura que respalde una campaña, que tenga recursos financieros fáciles de obtener, estructuras de comunicación impagables. Si no se tienen esas facilidades, van a incidir y probablemente marquen estas elecciones, Carlos, y también la visión que tiene la ciudadanía de nosotros, de los abogados, y sobre todo del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y justamente, ¿qué le podemos decir a esa ciudadanía que nos está viendo y nos está escuchando en el sentido que ese copamiento, esta injerencia del poder político en la elección de los abogados que van o están eligiendo a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura, hasta dónde llega el daño ahí, cómo repercute eso, doctor? Vamos a hacer una ecuación sencilla porque el observador tiene un impacto más allá que solamente la comunidad jurídica. El diseño constitucional que establece la composición del Consejo de la Magistratura, lo que pretendió fue que la ciudadanía organizada tuviera incidencia en el funcionamiento de este órgano seleccionador. Es por ello que los constituyentes del 92 nos dieron a los abogados dos representantes. Somos, junto con el estamento académico, los únicos que tenemos dos representantes. Y aún el estamento académico tiene uno del sector público y otro del sector privado. ¿Para qué? Para que funjamos de contrapeso
de la estructura interna del poder del Estado. Sin embargo, si nosotros los abogados y los académicos no cumplen su rol dentro del Consejo, ¿qué es lo que ocurre? Se legitima el copamiento de poder, y ese copamiento de poder lo que hace es que la ciudadanía, que es la usuaria final del sistema de justicia, no cuente con garantías de que quienes vayan a ser seleccionados respondan al mejor perfil de magistrados que puede desear un ciudadano de a pie. Que no sean los mejores representantes del Consejo de la Magistratura los que vayan o integren el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y a partir de allí se convierten también en una espada de Damocles que pende indirectamente sobre la cabeza de los magistrados cuando son solamente ya los políticos con la legitimación de la incidencia en las elecciones del mundo académico y de los abogados los que deciden sobre el sistema. Porque recordemos, perdón, voy a tratar de cerrar lo más rápido posible. Cerrar lo más duro. El Poder Judicial es un poder contramayoritario. Desde la teoría del Estado, el Poder Judicial es un poder contramayoritario. ¿Qué significa esto? Que la estructura la estructura del diseño constitucional le otorga la difícil e importantísima tarea de poner límite a los poderes que tienen origen mayoritario popular. Entonces, si el propio Poder Judicial, que debe cumplir un rol contramayoritario, se encuentra inficionado por quienes deben controlar, entonces los controlados controlándose a sí mismos. Entonces, y luego nos encontramos con que el Poder Judicial, el sistema judicial pierde independencia, y al perder independencia se pone en tela de juicio toda la existencia misma del Estado. Porque la gente te dice, ¿por qué fulano que tiene contactos con los políticos puede obtener este resultado en la administración de justicia y yo no? Yo también puedo hacerlo, yo también busco cómo incidir directa o indirectamente en los resultados, y eso deslegitima todo el sistema, Carlos. Creo que ese es el mayor daño que la clase política le está haciendo en este momento al sistema de selección de magistrados y específicamente a la elección de los representantes del gremio ante el Consejo de la Magistratura. Bueno, y ahí quiero avanzar un poco en el sentido de consultarte, ya que mencionaste ya el Poder Judicial, ¿verdad? Y ese sometimiento, diríamos, al poder político cuando los que tenían que ser controlados le tienen sometidos a sus controladores. ¿Cómo vos ves, para insistir y ampliar lo que ya empezaste a decir, el Poder Judicial actualmente? El Poder Judicial tuvimos, como referíamos hace un momento, tuvimos una primavera importante, selección de ministros de corte de manera muy relevante, la integración de la máxima instancia judicial con personalidades jurídicas como por ejemplo Alberto Joaquín Martínez Simón, Eugenio Jiménez, Manuel de Jesús Ramírez Candia. Entonces dio pie a una reacción de la clase política para con posterioridad ir instalando figuras que provienen más o responden más a esos estamentos antes que al funcionamiento mismo de la administración de justicia. Ahora bien, tenemos que decir también que se están dando procesos de transformación al interior del Poder Judicial. Sin embargo, y aunque resulte muy remanido, el principal problema sigue siendo la mora judicial. Y una frase que ya me habrás escuchado y la apreciada Noelia también en más de una oportunidad. La mora judicial es caldo de cultivo de la corrupción. Y la mora judicial no es a causa de, entre comillas, el incidente que presenta el abogado o la recusación que presenta el abogado. Mora judicial no es lo mismo que dilación procesal. Claro. Entonces tenemos que entender cuando se habla de un proyecto antichicanas, lo que se busca es reducir el concepto y relevar de responsabilidad al magistrado. Hoy día hagamos una auditoría de cualquiera de las salas de la Corte Suprema de Justicia y preguntémosle a los señores ministros si se encuentran al día conforme a las normas procesales en la administración de sus despachos. Y nos vamos a encontrar que es la propia Corte Suprema de Justicia la que sufre esta situación. Es más, el propio ministro Manuel de Jesús Ramírez decía en un momento dado que, por decirlo,
el expediente electrónico sirvió para dar seguridad judicial en cuanto al trámite, pero no para reducir la mora. Y estamos completamente de acuerdo. El expediente judicial es una gran herramienta, pero la mora no se reduce. Entonces, hacer una autocrítica importante es relevante, sobre todo ante la superpoblación que tenemos de abogados, con todos los problemas que ello trae aparejado, la baja en la calidad de la formación del espectro justamente de los profesionales del derecho, que es de donde se nutre finalmente el sistema de justicia. Todo eso incide en el funcionamiento del Poder Judicial. Pero se han dado iniciativas importantes de transformación desde la propia Corte Suprema de Justicia. En algunos casos con mayor resultado y en otros casos con menor resultado. A ver, todos coincidimos, abogados, ciudadanos en general, que uno de los problemas graves del Poder Judicial es la mora. Con cambios en la Corte no se pudo todavía conseguir una reducción de la mora. Lo admiten los propios ministros, se revelan en las auditorías. Hace poco, la auditoría de la Sala Constitucional reveló que nada más y nada menos los ministros de la Sala Constitucional tardan 4 meses, como mínimo, en firmar un duplicado. Sí. Gravísimo, nadie saltó. Ningún gremio protestó o usó ese elemento que está documentado. Imagínate una línea. Y ahí quiero insistir porque esa es una falta. Esa mora constituye una causa de mal desempeño para los magistrados, para los jueces. Sí, es así. Y estamos hablando de una mora en la máxima instancia judicial. Esa mora en la máxima instancia judicial, desde tu punto de vista, debe constituir como sanción, como causal de juicio político, por ejemplo. Primero, tenemos que definir que mal desempeño de funciones se debe determinar en un texto legal. Hasta hoy día no tenemos un texto normativo que determine qué es mal desempeño para los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos una ley que regula el jurado de enjuiciamiento de magistrados y allí sí tenemos claramente establecido qué es mal desempeño para jueces de paz, de primera instancia, miembros de tribunales de apelación. Entonces, de manera paralela y en una construcción, podríamos decir que si para el juez de primera instancia la mora judicial es mal desempeño, ¿por qué no lo sería para el ministro de Corte? El problema aquí es el siguiente, Carlos, no es la causal, que estoy de acuerdo contigo. El problema aquí es que los juicios políticos, si se iniciasen por ese motivo, serían completamente selectivos. Porque todos se encontrarían en la misma situación. Sí, ¿y qué va a ocurrir? Que el poder político de turno, que no responde necesariamente a un partido político, muchas veces, ni siquiera ahora como lo vemos, ni siquiera a un movimiento, sino otra vez a facciones internas de determinadas fuerzas políticas, va a ser una tarea selectiva para la promoción de los juicios políticos. ¿Para qué? Para que cambiemos solamente a las individualidades y no cambie el sistema. El sistema requiere de una revisión importante, de manera estructural, y que son muchísimos los elementos. ¿Y cuáles son esas revisiones que requiere el sistema? De paso, referirte que no hace demasiado tiempo, desde el PNUD se acercó un estudio de cuál es el principal problema dentro de la estructura del Poder Judicial, la calidad de sus recursos humanos. Y cuando hablamos de la calidad de sus recursos humanos, no solamente hablamos de la calidad de la formación de los magistrados, sino del equipo de trabajo con el cual labora el magistrado. Tenemos funcionarios, lo digo con mucho respeto, sin afán de descalificar, tenemos nutricionistas que están trabajando en el área jurisdiccional, ¿verdad? Personas sin ningún tipo de formación profesional o de vinculación al mundo jurídico que trabajan en tarea jurisdiccional. Entonces, ¿qué ocurre? Se retrasa el despacho de los casos en primera instancia específicamente, ¿verdad? Y sobre todo, ustedes habrán notado que hay determinados juzgados y secretarías que se destacan en relación a otros, porque funcionan bien,
¿Por qué? Porque han tenido una cultura o mantuvieron una cultura de formación de sus propios recursos humanos. Cuando les llega un practicante, ¿qué hace? El juez empieza a formarlo, el actuario a formarlo, pero esa no debiera ser tarea del juez ni del actuario. El funcionario que ingresa al sistema ya debe de ingresar formado para entender cómo funciona, y cuál es su labor al interior del Poder Judicial. Entonces, el principal problema son los recursos humanos, tanto la formación de los magistrados, también como la formación de los funcionarios. También tenemos otras fallas estructurales, por ejemplo, nuestro Código Procesal Civil nos impone a los profesionales del derecho presentar los urgimientos cuando tomamos intervención como representantes de nuestros clientes. Si no presentamos los urgimientos, podemos ser pasibles de sanción. Pero el urgimiento se presenta porque el magistrado no cumple con su tarea de dictar el fallo en plazo oportuno. Así entonces, mismo, ¿a quién debiéramos de sancionar? ¿Al profesional del derecho o al magistrado moroso? Entonces, hay una perversión también en la norma en ese sentido. Necesitaríamos, por ejemplo, en esos casos, ya no requerir del urgimiento para recurrir en queja, sino que directamente la ley nos faculte a recurrir en queja, y si la queja tiene razón en cuanto a que el magistrado no ha dictado el fallo en el plazo oportuno, que se apliquen también las sanciones a los magistrados y no solamente al profesional que nos urge. Pero insisto con esto también, allí caeríamos en otra injusticia. Hace poco la doctora María Mercedes Bullermini decía, creo, puedo equivocarme en números más, números menos, pero decía, un camarista no puede resolver más de X, 17, 20 acuerdos y sentencias en un mes y 40 y tantos autos interlocutorios. Todo lo demás ya excede la capacidad de trabajo de un camarista. Y hoy también tenemos que reconocer que los juzgados de primera instancia se encuentran rebasados en su capacidad de trabajo y de gestión. Por eso decía, es multifactorial el problema de la mora judicial. Y es una injusticia pretender reducirla solo a la ley antichicanas, ¿sí? Eso se notó en la entrevista que le habíamos hecho a la doctora María Mercedes Bullermini que se retiró ahora del Poder Judicial. Una magistrada intachable. Uno podría o no estar de acuerdo con su criterio, pero una magistrada intachable. Pero ella habló desde su experiencia como magistrada. Y ella dijo, o sea, que el presidente de la sala de la Cámara de Apelaciones, para estar al día, tiene que trabajar 18 horas. Y el miembro 16, los miembros de la sala. Sí. Y el día tiene, dice, 24 horas. Y todos sabemos que el ser humano tiene que dormir. Claro. Y por otro lado también hablaba de las presentaciones, de las miles de presentaciones que se presentan, que es imposible que el Poder Judicial absorba o pueda revisar y dar respuesta a esa. Estamos hablando de presentaciones nomás, no es ni o sea, dentro del expediente lo que se presenta otra vez. Presentaciones de mero trámite. De mero trámite, que hay que, como ella dice, revisar igual para darle una respuesta. Sí, no, sí, pero hay que revisar. En ese sentido, entonces, eso que estabas hablando vos es muy importante, porque ella había dicho, desde el 2015, duermen en el Congreso varios proyectos presentados que en su momento hubo ese gran acuerdo para evitar la salida de todos los ministros. Sí. Entonces, yo creo que vos coincidís con su afirmación, es estructurar el problema. No, sin duda alguna. Es lo que decíamos desde un principio. Es multifactorial, tenemos que revisar la estructura de funcionamiento del sistema judicial y no tratar de decir, con tal de que a mí no me manchen, podemos manchar al resto. No, tenemos que revisar todo el sistema, toda la estructura, pero para eso necesitamos que quienes ingresen al sistema estén comprometidos con la administración de justicia, no solamente con el sector que influyó para su designación. Y voy a decir esto con total franqueza. En Paraguay todos soñamos con el ministro de corte propio, todos soñamos con el juez propio, con el fiscal propio. ¿Por qué? Porque todos nuestros problemas en Paraguay terminan en el sistema de justicia. Entonces, todos queremos incidir
para que el sistema de justicia responda a nuestros intereses. Y es allí donde creo que todos los paraguayos de bien debemos tratar de cuidar de que el sistema funcione para todos y no solo para algunos. Porque de repente te dicen, no se le puede detener al diputado fulano tanto tiempo detenido porque la ley no permite. Correcto. Apliquemos correctamente la ley, pero no solamente para el diputado, el senador o el ministro procesado, apliquemos también correctamente para el ciudadano de a pie que por las contingencias propias de la vida también responde a un proceso judicial. Entonces, lo importante aquí es quienes ingresen al sistema respondan a la buena administración de justicia, que redunde en pro de todos los ciudadanos y no solamente en favor del sector que influyó para su designación. Y cuando hablo de eso, hablo de, ministro de Corte, fiscal general, miembros de tribunales de apelación, jueces, miembros del consejo, miembros del jurado, etcétera. Doctor, ¿crees que de alguna manera todo lo que está tratando de hacer la Corte o planteando con relación a la mora son, podríamos denominarles parches? Hablaba de la ley antichicanas, después hablaba la ministra Carolina Yanes de la no abusar con la prisión preventiva. Ese tipo de planteamientos, por más que en ciertos casos son valederos, pero son parches, no se van a lo que es el problema estructural a la cual hacías mención. Justamente eso, son soluciones parciales. Sí. Y al ser soluciones parciales, en algún momento esa solución parcial se va a ver rebasada, porque debe ser la estructura y el sistema el que debe revisarse. ¿Por qué no también tenemos que revisar la propia estructura del proceso civil? Sí. Si bien, ojo, los civilistas le echamos mucho la culpa a nuestro código en algunos aspectos, el Código Procesal Laboral en contrapartida tiene un trámite mucho más sencillo, pero teníamos manifestaciones de los abogados del fuero laboral contra la morosidad de ese fuero. Entonces nos damos cuenta que no es solamente la ley, y decían con nombre y apellido los colegas del fuero laboral que litigan el fuero laboral, este magistrado, esta magistrada, este miembro del tribunal de apelación es un magistrado moroso, ¿verdad? Claro. Y fueron recibidos por varios ministros de corte. Y el problema aquí es que los ministros superintendentes de determinados fueros, en este caso los del fuero laboral, no bajaron una línea clara de decir, señores, tienen 6 meses para reducir esta mora del 60% al 40% y otros 6 meses del 40% para reducirlo al 20%. Al contrario, guardamos silencio y eso se llama corporativismo. Y ese corporativismo de no señalar al interior del sistema cuál es el problema, hace que no solucionemos porque cerramos los ojos al problema. Y quiero traer a colación aquí, porque quiero ser justo en la distribución de las responsabilidades. Se abrieron oficinas de denuncias en cada uno de los pisos del Poder Judicial hace un cierto tiempo. ¿Qué ocurrió? Los abogados empezaban a denunciar y después resultaba que eran los abogados denunciantes los sancionados, porque el sistema interno reaccionaba corporativamente para proteger al magistrado, al funcionario denunciado. Al fin y al cabo, el problemático era el abogado. Entonces hay que diferenciar muy bien aquí. Yo no conozco de que se haya publicado en el último año, por ejemplo, alguna sanción a algún magistrado que no haya llegado temprano o a hora de su despacho. O que los viernes a las 12 del mediodía no se los haya encontrado. Entonces, mientras sigamos cerrando los ojos a la realidad, vamos a seguir teniendo el problema. Y a ver, en ese sentido, en el tema de ese corporativismo y de esa falta de dirección de la Corte anterior, cuando había muchos problemas en el Tribunal de Cuentas, que era una de las áreas más morosas del Poder Judicial, creo que en la época de la doctora Puchete, esos fueron emplazados ellos, sin querer escuchar motivos o razones, así para aumentar el número de todas esas, de una mayor, digamos, producción en ese sentido. ¿Vos cómo le ves a esta Corte con relación a la actuación de los magistrados? Tengo que serte sincero, yo le veo a esta Corte con mejores señales que la inmediatamente anterior.
la inmediatamente anterior tenemos exministros procesados y condenados. O sea, no vamos a ser demasiado injustos en decir que esta Corte es la responsable de los problemas que se vienen heredando de décadas de un problema estructural. Seríamos muy injustos. Y desde el punto de vista de la imagen y del compromiso de determinados integrantes de la máxima instancia judicial, tengo que decir que veo mejor a esta Corte que en su composición inmediatamente anterior. Ahora bien, es suficiente lo que están haciendo y creo que todavía falta por hacer, y mucho, Carlos. Sobre todo porque también tienen un sistema de distribución de la tarea o de tareas que son las salas las que resultan o fungen de superintendentes de su propio fuero. Entonces hay algunos fueros que funcionan muy bien y otros fueros que dejan mucho que desear, como el laboral. Bueno, sí, eso es cierto, pero tocaste vos un punto muy importante, y eso acá lo tengo y voy a aprovechar la oportunidad para decirte del fuero laboral. Yo le tengo que felicitar a los abogados de la parte laboral porque señalan con datos, con encuestas, les señalan con el dedo al juez o a la jueza morosa. Y le felicitan al que está al día. Y le felicitan al que está al día. Sí, eso señor. no ocurre en las otras áreas. Creo que tiene que haber un señalamiento más directo de parte de los abogados en general, porque los abogados en general conocen cómo funciona el poder judicial. Por eso es que muchas veces los que están en la cúpula tienen una visión cuando vos conversás con los de abajo. Yo tengo familiares muy cercanos que son abogados y que están abajo. Entonces escucho esa inquietud y reitero, por eso les quiero felicitar a los abogados del fuero laboral que para mí, hasta ahora, como se dice vulgarmente, tuvieron los huevos suficientes para decir con nombre y apellido y sin ningún temor y manifestarse en 2 ocasiones rápidas. Nos manifestamos todos los abogados con ellos. La iniciativa partió de la organización laboral, pero los que estamos comprometidos con el gremio, Carlos, quiero nomás traer un poco de justicia, ¿verdad? A la reflexión. Yo convoqué por mis redes sociales para las manifestaciones, ¿verdad? Y participé de ellas y estuve apoyando también. Participé de una de ellas directamente y estuve apoyando las otras. Ahora bien, tenés toda la razón del mundo. Nos falta señalar más dónde funciona bien y dónde funciona mal. Tuvimos una época, insisto con esto, tuvimos una primavera donde empezó a funcionar. Un dulcecito ahí, doctor, que tipo no quedamos tranquilos. Hubo una época, y justamente... Y mucha transparencia, además, que ahora también pasó todo. Hubo una época en que, ustedes recordarán, la doctora Alicia Pucheta, con ella reinstalamos unas mesas de trabajo que hacían décadas no funcionaban. Y nos reunimos regularmente. Después de la doctora Alicia Pucheta vino el doctor Benítez Riera, después el doctor Torres Kinzer, después el doctor, creo que Jiménez Rolón, Alberto Martínez, y después dejaron de recibirnos. Porque en algún momento alguien le dijo al presidente o a los ministros reunidos en ese momento que no tenían estatura moral para criticar a los abogados. Suspendieron las reuniones. Ya no queremos escuchar los problemas. Vayan a plantear su problema a nosotros. Eso es de necios. Cerrar los ojos a la realidad. Y de hecho nos vinieron limitando de a poco, porque primero no teníamos limitación al uso del tiempo, después ya eran 3 minutos, te cortaban el micrófono, después ya era... Primero querían que sea 1 minuto. ¿Cómo vas a plantear un problema en 1 minuto? ¿Verdad? Con todo lo generoso de esta participación que nosotros estamos teniendo en este momento, es insuficiente para un análisis acabado. Nos fueron cortando el tiempo de participación, después ya nos cortaron el micrófono y ahora ya no tenemos reuniones. No hay apertura. Entonces, desde ese punto de vista, la Corte o los presidentes de Corte se han negado en el último tiempo a ver un poco la realidad de cómo funciona, ni siquiera queriendo escuchar los problemas que le traemos los abogados, y que si separamos la paja del trigo les puede servir a ellos de insumo para que puedan mejorar en la estructura. Entonces,
rescato esto, fue la propia doctora Alicia Pucheta la que tuvo la valentía de reinstalar con nosotros esa mesa de trabajo. Porque a muchos magistrados no les gustaba esas reuniones, doctor. No, de hecho, porque les reciben a ellos, Sí, más o menos. sí. Y el problema, ¿saben qué? Ocurre siempre, y le he dicho en algún momento también a algunos referentes del gremio de los magistrados, cuando realizan sus congresos, que me parecen que ese es muy saludable, son iniciativas muy saludables, inviten también como panelistas a los ejercientes que lleven un poco la visión, porque si no, nos miramos el ombligo. Sí. Y cuando nos miramos el ombligo, no vemos la punta de nuestros zapatos. Y si no vemos la punta de nuestros zapatos, no podemos ver el camino. Y si no vemos el camino, vamos a seguir tropezando siempre con nuestros propios pies. En otras palabras, debemos tener autocrítica en esto. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por este análisis. Fue un gusto compartir con ustedes y bueno, un mensaje final para los abogados que nos están viendo y escuchando. Son las 13 horas. La Constitución del 92 a los abogados nos dio la gran responsabilidad de poder incidir positivamente en el funcionamiento del sistema de justicia, otorgándonos 2 representantes al interior del Consejo de la Magistratura. Yo invito a todos mis colegas que aún no concurrieron a votar, que se acerquen hasta las 17 horas, si mal no recuerdo, son las elecciones hoy. Acérquense, decidamos nosotros para que seamos nosotros mismos quienes tengamos autoridad moral de exigir a los electos después que cumplan con sus promesas de campaña. Si no venimos a votar hoy, después no nos quejemos de a quienes elegimos. El porcentaje de participación sigue siendo muy bajo a esta hora. Esperamos que lleguen más colegas y que sobre todo elijan con responsabilidad y que no elijan otros por ellos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Al contrario, nosotros vamos a gracias a ir a una breve pausa con un poco de música y retornamos enseguida.